¿Qué hacer en momentos difíciles? Se dice que la mayoría de las cartas paulinas que fueron dirigidas a las iglesias fueron el resultado de sugerencias y respuestas que el apóstol Pablo escribió a cada una de estas congregaciones, excepto la carta a los romanos, que fue una carta escrita de manera inspiracional y por revelación de Dios para estos creyentes específicamente. Pero las demás cartas fueron escritas como resultado de conflictos que se presentaban en estas congregaciones, y no solamente conflictos que se presentaban en las iglesias, sino conflictos que se estaban viviendo en las ciudades donde se encontraban estas iglesias. El apóstol Pablo establece una guía importante para que los creyentes supieran qué hacer durante esos momentos de conflictos que se presentaban, no solo en su comunidad cristiana, sino también afuera en la ciudad donde ellas se encontraban. Yo creo que es menester y es necesario que en este tiempo haya dirección en la palabra de Dios para los creyentes, para que estos sepan qué hacer en los momentos cruciales que nosotros estamos viviendo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe y le dice: Timoteo, tú debes saber, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hombres peligrosos, que serán amadores de sí mismos, que van a ser blasfemos, desobedientes a sus padres. Y allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Nosotros estamos en los postreros tiempos porque vemos el cumplimiento de estas escrituras a nuestros ojos. Vemos cómo el amor se ha enfriado, vemos cómo el carácter de estas personas ha salido a la superficie y hacen cosas que jamás nosotros podemos imaginarnos que el ser humano pueda llegar a hacer. En Marcos capítulo 13 y en Mateo 24, Jesús establece algunos dolores de partos que tienen que ver con el cumplimiento o el principio de dolores para el tiempo del fin. Ahora, cuando nosotros hablamos del tiempo del fin, no estamos hablando de la destrucción del mundo como muchas personas que no conocen las escrituras piensan. De hecho, a este mundo le quedan muchos años. Para empezar, Jesús va a reinar por 1000 años en esta tierra. Él va a ser el rey. Él se va a sentar en el trono en Jerusalén y ya por allí tenemos 1000 años que a esta tierra le falta para estar completa. Cuando la Biblia se refiere a los tiempos del fin, está hablando a el desarrollo de los eventos proféticos que marcan el tiempo final para la eternidad de Dios con la humanidad. Ahora, si nosotros estudiamos Marcos capítulo 13, Mateo 24 y vemos el carácter de los hombres en los postreros días, podemos decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Vemos como en Asia hay inundaciones, vemos como los terremotos prácticamente llegan al mundo de manera bimensual. Antes, hace 20 años atrás, que uno viera en las noticias un terremoto era algo totalmente raro, pero ahora pasan frecuentemente y está sacudiendo a todo el planeta Tierra. Inundaciones, guerras, rumores de guerras. Vemos cómo el terrorismo en Europa ha ganado territorio y en las ciudades más pacíficas, como en la semana pasada en Nueva Zelanda, cómo ese ataque terrorista mató tantas personas, y cómo en partes de Europa y en los Estados Unidos vemos cómo el terrorismo ha cobrado vida. Vemos cómo en partes de Sudamérica también están pasando cosas que tienen que ver con el cumplimiento del tiempo final. Nosotros hace
unos días atrás vimos la barbarie de hombres que entraron en locales comerciales, hicieron desastre alegando que era por hambre, pero yo creo que era delincuencia y no era hambre, devastando y dañando las propiedades privadas y haciendo desastres. Y nosotros podemos concluir que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios en estos tiempos difíciles? ¿Cómo debemos enfrentar, cómo debemos nosotros poder sobrepasar todas estas circunstancias y mantenernos firmes en el Señor? Eso es algo que nosotros debemos saber hacer. No debemos comprometer nuestro caminar con Dios y nuestra firmeza en el Señor por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, le dijo, ustedes deben estar siempre gozosos, ustedes deben orar sin cesar, ustedes no deben menospreciar las profecías, ustedes deben mantenerse firmes. El apóstol Pablo era un guía espiritual, un mentor para estas iglesias, y eso es lo que nosotros hoy en día, los pastores y los ministros de Dios, debemos representar para el cuerpo de Cristo, ser un guía y que ellos puedan tener un mapa en sus manos para saber cómo mantenerse firme a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Yo siempre le digo a la gente, la iglesia es solo el complemento de lo que es nuestra firmeza en el Señor. Usted se pone a sacar cuenta cuántas horas gasta en la iglesia y digamos que los jueves usted viene 2 horitas y que los domingos usted viene 3 horas a la semana. Son 5 horas a la semana que usted viene a la iglesia, 24/7. Usted pasa la mayoría del tiempo en su casa y en su trabajo. 5 horas en la iglesia y eso los que se congregan los jueves, los que pueden venir los jueves. Es decir, es un complemento el reunirse colectivamente para nuestra energía espiritual. ¿Qué voy a hacer yo el resto de las horas de mi vida? Y de eso quiero hablarles en esta noche. Lo primero que nosotros debemos hacer en los tiempos difíciles es fortalecernos en el Señor. En Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16, el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso y dice, yo oro para que su hombre interior sea fortalecido con poder. Una de las cosas que nosotros debemos asegurar en nuestra vida es que debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10 al 11 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir y permanecer firme. ¿Cuándo? En el día malo, cuando vengan tiempos de dificultad. ¿Cuándo usted va a permanecer firme? Cuando yo me fortalezco en el Señor. Cuando estoy debilitado en el Señor, cuando soy vulnerable, entonces los ataques de las tinieblas me van a agarrar. La presión de este mundo me va a tocar, me va a tratar de debilitar. Cuando los tiempos son difíciles, son momentos de presión. Y entonces allí yo tengo que colocar el 4x4 en mi vida espiritual. Yo le digo a la gente, cuando tú estás en un momento difícil, no necesitas la misma fuerza que traes. Necesitas colocar el 4x4 para poder salir de ese hoyo y para poder salir victorioso de esa circunstancia. Estamos viviendo momentos fuertes, momentos de presión. Se va la energía por varias horas y esto nos agota físicamente y emocionalmente. Y cuando estamos agotados físicamente y emocionalmente, entonces esto nos hace pensar cosas. Y si pensamos cosas, entonces esos pensamientos hacen que nosotros tengamos un tipo de conversación. Pero cuando yo me fortalezco en el Señor, voy a mantener mi energía espiritual y no voy a permitir que lo que pasa a mi alrededor marque mi firmeza en el Señor. Entonces lo primero que tienes que hacer es fortalecerte en el Señor. Y tú dices, ¿cómo me puedo fortalecer en el Señor?
Hay varias cosas que nosotros debemos hacer para fortalecernos en el Señor. Pablo dijo una: vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, la armadura de Dios no es algo que usted se coloca en oración. No es que usted se levanta un día y dice en oración: me coloco el yelmo de la salvación, me coloco la coraza de justicia, me coloco el cinto de la verdad, me coloco los zapatos del evangelio de la paz. No es de esa manera. El apóstol Pablo simboliza la armadura de Dios con la revelación de la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Es decir, Pablo dice: ustedes tienen que conocer la verdad. Ustedes tienen que saber lo que es la fe para poder apagar los dardos del maligno. Ustedes tienen que saber el poder que tiene la palabra de Dios en su boca en revelación, porque esta es la espada del Espíritu. Ustedes tienen que tener paz en sus vidas, porque eso es lo que va a asegurar que ustedes tengan el calzado del evangelio de la paz. Entonces, lo primero que va a ocurrir para yo fortalecerme en Dios es que voy a permitir que la palabra renueve mi mente. Cuando yo permito que la palabra renueve mi mente, entonces voy a ser capaz de vencer cualquier viento antagónico que esté en contra de nuestras vidas, sea en mi vida particular, sea en mi familia o sea a nivel de convivencia. Si hay algo que la iglesia del Señor tiene que hacer en este momento, es llenarse más de la palabra de Dios. No esperar venir el domingo a la iglesia para estudiar algunos versículos. ¿Cuántos de nosotros agendamos tiempo para estudiar la palabra de Dios a diario? No me tiene que contestar eso. Pero hay personas que se levantan y ni siquiera buscan de estudiar algo, de orar al Señor, de alabarle, de adorarle, sino que comienzan el día en el mismo afán que está en el ambiente, y eso te comienza poco a poco a debilitar, y cuando vienes a ver, estás vulnerable en tu vida espiritual y la has comprometido. Usted tiene que agendar un tiempo, separar un tiempo para ir a la palabra de Dios. Mi libro preferido en la Biblia es el libro de los Salmos. Y si hay un tiempo cuando he estudiado el libro de los Salmos es ahora, porque el libro de los Salmos tiene una unción que te fortalece en tiempos de dificultad. Y cuando usted esté presionado en su casa, que no tenga energía, que quiere decir cosas raras y maldecir, entonces usted vaya a la palabra de Dios en la quietud y comience a estudiar la palabra y pronuncie un salmo y comience a adorar a Dios, y va a ver que toda carga va a comenzar a quitarse de sus hombros. Porque la eficacia y el poder de la palabra de Dios no tiene que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente. Esa es la primera acción para fortalecerte en el Señor. Lo segundo que debemos hacer es velar en oración. Mateo 26:41, Jesús da una clave allí muy importante para estar fuerte en el Señor. Y dicen: velen y oren para que no entren en tentación. Ustedes deben velar, ser un atalaya en su oración privada. Repito esto: no espere venir a la iglesia para orar. No espere venir a la iglesia para hacer una oración pública. Usted debe tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y entonces allí es cuando Él te va a hablar de tú a tú. Allí es cuando Él te va a dar estrategias. Allí es cuando Él te va a hablar acerca de tu propósito y de las cosas que debes hacer en tu vida. Allí es cuando el Señor te va a confrontar de las cosas que tienes que dejar de hacer y que están siendo carga para tu vida. ¿Dónde? En tu tiempo de comunión con el Señor. A veces cuando yo me siento cargado o presionado, entonces corro a la presencia de Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y no será avergonzado. Cuando te sientas mal, cuando te sientas débil, cuando no sabes qué hacer, ve a la presencia de Dios. No esperes venir el domingo para levantar tus manos y adorar a Dios. Hazlo, agenda un tiempo allí en tu casa, y yo te aseguro que cuando lo haces, entonces te vas a fortalecer en el Señor. Vas a estar fuerte contra las acechanzas del enemigo.
Pero ¿qué pasa? Que muchos viven un evangelio religioso. Vienen solo los domingos a la iglesia y ese es el único día que abren la Biblia. Y tan siquiera antes la gente traía Biblia. Ahora, como está en el celular o la colocan en la pantalla, ni siquiera se molesta en traer la Biblia. O espero orar cuando venga el domingo. Si usted vive un evangelio de esa manera, siempre va a estar débil contra las acechanzas del enemigo. Vele y ore. Lo tercero que debemos hacer es, a pesar de las circunstancias, debemos apartar un tiempo para adorarle y para alabar al Señor. Hay poder en la adoración, hay poder en la alabanza. Hay varias dimensiones en la adoración y en la alabanza. Primero está la dimensión del creyente cuando necesita que alguien lo conduzca a la adoración y a la alabanza. Y eso es parte de cómo el Señor lo hace cuando nos reunimos colectivamente, como lo estaba haciendo José y el equipo. Él está dirigiendo, él está ministrando al Señor, pero al mismo tiempo los está ayudando a ustedes a que entren a su presencia a través de la adoración. Esa es una de las maneras, pero tú no te puedes hacer dependiente de esa única manera, porque esa manera funciona cuando estamos reunidos de manera colectiva. Hay una segunda dimensión de la adoración y en la alabanza, y es cuando tus oídos necesitan escuchar música para que tú puedas entrar en adoración con Dios. Es decir, necesitas un pendrive con una canción instrumental o con letra, o necesitas colocar un CD para que te sientas en ambiente y le puedas adorar. Pero hay una tercera dimensión que es una de las más poderosas que el creyente pueda experimentar en su vida, y es que no necesita a alguien que lo conduzca, o ni siquiera necesita escuchar una música, sino que él mismo comienza a pronunciar palabras de adoración, y entonces él es el principal instrumento y su presencia comienza a llenarte sin música, sin que nadie te dirija, y entonces allí tú experimentas de tú a tú el poder de la adoración. Eso lo pude experimentar en diciembre, que estábamos fuera del país y nos tocó ministrar en una iglesia metodista, sin instrumentos, sin adoración y alabanza como nosotros estamos acostumbrados. Y déjeme decirle algo, para la gloria de Dios, porque nosotros no tenemos, el hombre no tiene el poder necesariamente de manifestar la unción de Dios en el contexto que estoy hablando. Todo depende de Dios. Pero lo que le quiero decir es que en cada domingo que ministramos la palabra, su unción se manifestaba tan poderosa que Dios no depende necesariamente de que un instrumento se toque. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo eso es importante, pero no encajonamos a Dios, porque Él muestra que tú eres el principal instrumento para adorarle. Amén. Entonces allí en tu casa, aparta, agenda un tiempo para adorarle. Cuando te sientas mal, alábale, adórale, bendícele. Y vas a ver cómo de repente su presencia va a comenzar a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. La presencia de Dios te fortalece, te bendice. Eso era lo que hacía David en los salmos. Escribía canciones, y cuando tú estudias los salmos de David, porque la Biblia muestra que hay aproximadamente 70 salmos que David escribió, no los escribió todos. Algunos fueron escritos por Moisés, otros por los hijos de Coré, otros por salmistas que tenía David. Pero si usted estudia los casi 70 salmos que David tiene, se va a dar cuenta
que un gran porcentaje de ellos estaban llenos de aflicción, pero en el momento de aflicción, David siempre reconocía el señorío y que él era su fortaleza, su roca, su torre fuerte, su castillo. Entonces esos salmos tienen la unción de traer un bálsamo de refrigerio para cuando estés en momentos de dificultad. Pero usted tiene que poner de su parte. Amén. Lo segundo que nosotros debemos hacer, y esto va a ser un resultado de lo primero, es que debes permitir que el fruto del Espíritu gobierne tu vida. Gálatas 5:22, el apóstol Pablo habla de un fruto que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No es una lista cerrada, pero Pablo menciona este fruto y lo habla de manera singular. Es decir, Pablo no dice el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu son. Pablo dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Por qué lo dice en singular y no en plural si son varios? Es como tener una fruta, digamos un mango. Aunque es un solo mango, el mango tiene la concha, la piel. Esa piel tiene un olor. Hay una semilla específica que el mango tiene. Tiene un sabor en particular, y aunque es una sola fruta, está compuesta por diferentes cualidades que la caracterizan. Así es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno porque es una semilla que Dios coloca en tu espíritu. Y ese fruto, cuando se desarrolla, entonces trae a la superficie el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Estos se entrelazan entre sí. Es decir, cuando tú fluyes en amor, entonces vas a fluir en gozo. Cuando tú fluyes en gozo, entonces vas a fluir en la paz de Dios. Cuando fluyes en la paz, entonces vas a tener paciencia. Cuando tienes paciencia, entonces vas a tener longanimidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu no necesariamente se nota cuando todas las cosas van lineales, cuando todas las cosas van bien. El fruto del Espíritu debe salir a la superficie cuando necesito paciencia, cuando necesito fe, cuando necesito estar en el gozo del Señor. No me da tiempo de hablar de cada aspecto del fruto del Espíritu, pero voy a tomar uno solo. Vamos a tomar el gozo. Y aquí sí voy a leer una escritura, segunda carta de Corintios 11:22. Allí vamos a leer el currículum del apóstol Pablo. Segunda carta de Corintios 11:22 dice de esta manera: son hebreos, yo también. Aquí Pablo está defendiendo su apostolado. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, aquí está el currículum del apóstol Pablo. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la nación. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el currículum del apóstol Pablo. Pero el mismo que sufrió todas estas cosas, escribió en la escritura, en primera carta de Tesalonicenses 5:16, el mismo que sufrió todo esto, escribió algo poderoso y dijo: estad siempre gozosos. Ahora, ¿cómo alguien que sufrió tanto puede escribir: estad siempre gozosos?
Porque el gozo es un fruto del Espíritu que está en tu espíritu, está de manera interna. La felicidad es diferente al gozo. La felicidad está basada en lo que yo veo a mi alrededor o en las circunstancias o en lo que tengo. Pero el gozo es como un pozo que cuando yo necesito agua, yo tengo que ir adentro y sacarlo a la superficie. El gozo, su fundamento es Dios. La felicidad, su fundamento es lo externo. Y por eso es que Pablo, aunque pasó todas estas vicisitudes, pudo escribir, está siempre gozosos. Y por esa razón es que en este tiempo de dificultad que estamos viviendo, tú puedes mantener el gozo del Señor en tu vida. ¿Cuántos me están escuchando? Usted puede cantar, usted puede alabar, usted puede adorar, usted puede tener la misma pasión por Dios, aunque esté pasando lo que estoy pasando, porque el gozo es del Espíritu, la felicidad es de la carne. La gente dice, soy feliz si tuviera el auto más nuevo, soy feliz si tuviera la casa más bonita, soy feliz si tuviera mucho dinero en el banco. Pero cuando tienes el auto más nuevo, lo que tú no sabes es que el año entrante va a salir uno más nuevo, y cuando salga el más nuevo, entonces vas a querer el otro, no te vas a satisfacer. En cambio, el gozo del Espíritu, tú puedes estar preso como lo estuvo Pablo, tú puedes estar en el alta mar, tú puedes estar en peligro de muerte, en hambre, en desnudez, pero entonces puedes tener el gozo del Señor, porque consiste en quién es Él para ti. ¿Cuántos me están escuchando? Si tú solamente estás feliz cuando todo sale bien, entonces eso no es gozo, es felicidad. Pero cuando viene una dificultad, si tú mantienes el gozo de Dios, entonces es el fruto del Espíritu. Gloria a Jesús. Lo tercero que debas hacer en los tiempos de dificultad es no caminar en temor, sino caminar en fe. En la segunda carta de Timoteo 1:7, Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengas temor. Amén, hermano. Hay mucha incertidumbre aún en el cuerpo de Cristo. Pero aunque Dios te muestre que las cosas se van a poner más feas y más difíciles, Él te ha dado una palabra, y sobre esa palabra tú reposas y sabes que aunque las cosas en el mundo estén difíciles, Él siempre te va a mantener bajo su sombra. Amén. Si hay algo que Dios ha hecho siempre con su pueblo, es guardarlo. Dios lo ha hecho con su pueblo. Cuando Israel se constituyó como nación en el 1948, ellos no tenían aviones de guerra. Estaban esparcidos por todo el mundo. Muchos regresaron del norte, del sur, del este y del oeste a su nación. Dios los trajo. Pero no es que ellos llegaron a su tierra y todo comenzó a salir color de rosa. No, allí es cuando comenzó la pelea para ellos. No tenían aviones militares, no tenían armas. Dice la historia que solamente tenían algunos aviones comerciales que algunos le habían regalado. Rodeados por 5 enemigos que comenzaron a maquinar cómo los podían destruir. Se dice que en las primeras batallas de Israel usaban estos aviones comerciales, y como no tenían bombas y no tenían armas sofisticadas, agarraban botellas de refresco y las lanzaban desde arriba, y estas botellas hacían un silbido. Y antes de llegar al suelo, los enemigos escuchaban estos silbidos y creían que eran bombas, y ellos retrocedían. Así fue que comenzó Israel a ganar territorio. Luego en la guerra de 6 días, luego en la guerra de Yom Kippur, y ellos vinieron y ganaron más territorio. Dios siempre ha guardado a su pueblo y le ha dado gran sabiduría.
Dice el apóstol Pablo que nosotros como gentiles hemos sido injertados en esa savia, en ese tronco, y las bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo a través de la fe en Cristo Jesús, a mí también me pertenece. Y si Dios los ha guardado a ellos, también nos guardará a nosotros, sus hijos. Amén. Así que no camines en temor. Camina por la fe. La mejor definición bíblica, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos de los que están aquí pudieran estar más cómodos en alguna otra parte, pero no se trata de comodidad muchas veces. ¿Sabe cuál fue el llamado del apóstol Pablo? El llamado del apóstol Pablo fue padecer por el nombre de Jesús. Cuando le dijo a Ananías, a un discípulo llamado Ananías, ve a imponerle las manos a Saulo que está ciego, Ananías le dijo, hey, este era el que perseguía a los cristianos, ¿estás seguro, Señor? Sí, ve a ponerle las manos porque yo lo he escogido a él para que sufra por mí. Ahora, no todos tenemos el llamado de sufrir por el Señor, eso es verdad. Pero lo que te quiero decir es que cuando Dios te llama, no siempre Él te llama hacia la comodidad. No es eso. Dios te dice, yo te llamo, yo me voy a comprometer y a responsabilizar que en el ambiente que yo te llamo, yo te voy a proveer todo lo que necesitas, te voy a dar todo lo que necesitas, voy a asegurarme de que si estás en mi plan vas a tener gozo, satisfacción, pero no necesariamente te voy a asegurar comodidad. Entonces, no traduzca comodidad siempre como el propósito de Dios. Hay gente que ahora mismo está en las montañas predicando, pero esa es su pasión. Si lo sacas de allí, entonces se mueren. Hay gente que está en el Medio Oriente predicando. Si lo sacas de allí, se mueren porque ese es su llamado. ¿Sí me entiende, hermano? No camines en temor, camina en fe. En este tiempo difícil, camina en fe. Camina en la fe de Dios, de que Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero la fe tiene una voz. La fe tiene una voz. Ya termino con este último. Lo último que tienes que hacer es reprender al diablo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo dice, yo no ignoro las maquinaciones del diablo. Es decir, el cristiano no debe estar desapercibido de lo que realmente es el problema. Amén, hermano. No debe estar desapercibido. No debe perseguir a la capa, sino al torero. Dice la Escritura, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No debemos estar desapercibidos, reprenderle, sacudirse de la pesadez, de la frialdad, de la apatía, sacudirse del ataque que estés viviendo en tus pensamientos. Amén, hermano querido. Dios no te ha llamado a estar enjaulado como un pollo. Dios te ha llamado a ser un águila. Pero muchas veces usted tiene que enojarse y decir, diablo, yo tengo la autoridad y te vas de mi vida en el nombre de Jesús. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Quizás él sea más poderoso que usted en poder, en fuerza, pero usted tiene la autoridad. ¿Cuántos me están escuchando? Hay un ejemplo desde hace muchos años que aprendí, y es el ejemplo del fiscal con la gandola. La gandola pesa muchas toneladas, y decía esa enseñanza del hermano Morris Cerulo, que por cierto esta semana me he dedicado a estudiar todos esos videos otra vez, que marcaron mis primeros pasos en el Señor. Y Morris Cerulo decía
Usted tiene este fiscal flaquito, chiquitito, más o menos como me ven aquí a mí. Y viene esa gandola que pesa muchas toneladas. Y cuando esa gandola viene a toda velocidad, ve a ese fiscal chiquitito y flaquito con una chapa. Y él está en medio de la carretera. Y allí viene esa gandola que pesa muchas toneladas a 120 kilómetros por hora. Pero cuando el gandolero desde una distancia ve a ese fiscal chiquitito y flaquito con esa chapa, entonces le da el freno, porque el fiscal ha levantado su mano y ha hecho detener a una gandola que en fuerza es mucho mayor que él, en poder es mucho mayor que él. Si este fiscal flaquito y chiquitico no tiene autoridad, le pasaría por encima y no quedaría nada de él. Pero la diferencia es que este fiscal chiquitito y flaquito tiene una autoridad que le fue conferida, y aunque la gandola pesa más que él, cuando él levanta su mano, entonces eso es símbolo de autoridad, y el gandolero sabe que si no se detiene se va a meter en problemas y puede ir a la cárcel. A veces tú puedes pensar que el diablo tiene más fuerza que tú, más poder que tú, pero déjame decirte algo. Jesús, cuando murió en la cruz, no solo murió para salvarte, sino que murió para darte la autoridad. Y cuando tú sepas que Él parece que tiene más fuerza, levántate y dile: en el nombre de Jesús, vete de mi vida, vete de mi mente, vete de mi familia, vete de mi ciudad, vete de mi nación, vete en el nombre de Jesús. Tienes que despertar. No se trata solo de fuerza y de poder, se trata de autoridad. Y cuando nosotros reprendemos a las tinieblas, cuando reprendemos al diablo, no se trata de fuerza, se trata de autoridad. Y a nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No es Jarvis, no es su nombre, no es el nombre de un concilio o de una iglesia. Es el nombre de Jesús que tiene poder. En ese nombre, en esta noche, reprendemos a las tinieblas que han querido arropar a nuestra nación Venezuela. Echamos fuera, fuera, fuera todo lo que no es de Dios, en el nombre de Jesús. Cuando usted se sienta perturbado, que su mente está dislocada, que usted se siente débil, muchas veces tienen que levantarse y sacudirse y usar el nombre de Jesús. Amén. Cuando le viene un pensamiento de muerte, de enfermedad, que siente un dolor y dice: ay, eso seguro que es cáncer, entonces usted va a decir: pensamiento de las tinieblas, te vas de mi mente. Pero si usted se queda mirando el techo, ay, parece que sí es, le roba la paz. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Manténnos fuertes en estos tiempos difíciles. Señor, por la fe caminamos, no por vista. Sabemos que pronto tu bendición arropará esta nación. Pero mientras estamos en el desierto, en el torbellino, en la dificultad, ayúdanos a mantenernos fuertes en ti. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.